Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pupa Mental Transformando con Amor. Y hoy, en este programa especial que estamos haciendo de Mamás con Hijos en el Cielo, invitamos a Carmen con el caso de Jorge, su hijo. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por aceptar la Gracias, invitación. muchas gracias. Y yo muy contenta y feliz de estar acá. Muchas gracias. A ver, platícanos, Carmen, un poquito de mamá, de cuántos hijos eres, cómo es que ha sido este proceso. Tuve 2 hijos. El Ajá. mayor, Jorge, que hace 24 años lo perdí en un accidente automovilístico, y, una hija que sigue vivita, con 2 nietos hermosísimos, uno de 15 años, otro de 10, y supercontenta. Muy bien, qué padre. Oye, si está bien para ti, platícanos un poquito de cómo fue tu pérdida, cómo fue la pérdida, qué pasó con Jorge. Eh, Mi hijo Jorge, un chico muy deportista, inteligente, estudioso, que para en ese tiempo, que éramos 4, mi hija, mi hijo, mi marido y yo siempre dije que era el más fuerte de los 4. Ujú. Cuando lo pierdo, creí que en ese momento mi mundo se había acabado. Y digo creí porque poco a poco, a través de los años, he encontrado la manera de ir superando paso a paso el que no termina la vida ahí. Aunque uno piense que sí, no termina. Hubo mucho proceso, es lo que se llama comúnmente duelo. El duelo es para cada quien, como lo quiere vivir y como lo entienda. No sirve para una persona lo mismo que para otra. En mi caso, al principio fue la negación. Creí que estaba en un sueño y que iba yo a despertar, iba a volver a ver a mi hijo, a sentirlo y todo. Y pues no fue cierto. ¿Cuánto tiempo estuviste atorada ahí en la negación? Años. O no atorada, transitando en la negación. Fíjate que algo bien chistoso, tenía yo un papá ya grande, tenía 84 años cuando murió mi hijo. Y mi papá me decía, es que no entiendo por qué eres tan fuerte, pero yo quería demostrar eso, que era fuerte, pero en el fondo no es cierto. Yo me encerraba en el baño a llorar y a lamentarme y a sentirme mal, y que yo misma decía: "Es que esto no lo voy a soportar", y a veces hasta yo decía: "Ya, Dios, mándame el descanso", y todo. Estamos hablando de 24 años atrás. Ahorita yo tengo 64, en ese entonces tenía yo 40. Pues, no estaba yo vieja. Sí, 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 eras muy joven. me sentía yo con fuerza y todo, y sin embargo, el pensar que ahí termina tu vida. ¿Pasó por tu mente alguna vez quitarte la vida? Sí, sí, claro, sí, pero, eh, cuando estaba en el sufrimiento así cañón, sí, quería morir, pero lo que me detenía era ver, en primer lugar, amo muchísimo a mi hija, Ujú. muchísimo, pero en ese entonces yo amaba más a mi marido. De eso de que estaba, vaya, súper, súper enamorada. Ahora, como ya he tenido, gracias a Dios, ayuda psicológica, es que me doy cuenta que tuve que llevar un proceso. Claro. Eh, Fue llevar el duelo de mi hijo, pero acompañado del duelo con mi marido, porque lo perdí.
A ver, platícanos un poquito más, qué pasó? Si está Eh, bien para ti, no, sí, lo, lo que, perfecto. lo que esté bien Y para ti ya compartir. ahorita como que lo he superado. Ok. No digo que al cien por Lo ciento. has integrado, ¿no? Ajá, Has logrado acepto, eso. Lo aceptas y lo acepto. integras ya y ya lo puedes Me transitar un sigue poco más. doliendo, Claro, me sigue doliendo, sí, sí. pero ya lo acepto. ¿Por qué dices que perdiste a dos A personas, 2 a tu hijo y a personas, tu marido? porque en el caso de mi marido, a través de mi hijo, vivía una vida que él no había podido seguirla. Entonces, siendo mi hijo tan deportista, tan buen estudiante, o sea, era todo así como que cuando dice uno, todo súper. Ujú. Entonces, Había cubierto todas sus expectativas. expectativas de juventud, Toda la de vida que él hubiera querido vivir la pudo experimentar a través exactamente, de la vida de su hijo. de mi hijo. Y cada logro que hacía mi hijo, mi marido lo veía como logro propio. Y yo lo entendía, pero no en ese entonces, Sí, sí. sino lo Lo entiendo fuiste. ahora, Claro, claro. porque ya gracias a, ahora sí que el apoyo que he tenido psicológico es que me he dado cuenta. Ujú. Pero, ¿qué pasó en ese entonces? Mi marido sí dijo que para él ya había acabado. Me lastimó a mi hija horriblemente, porque le dijo, tanto a mí como a ella, juntas y separadas, nos llegó a decir que la única persona que realmente había amado en la vida era su hijo. Y como se había ido, Ay, cuánto dolor. demasiado dolor. Y desgraciadamente, él no ha querido ayuda y no lo ha superado. Pero yo también ya entendí que él es feliz así. ¿Por qué? Porque me doy cuenta día con día que si alguien le dice, ay, pobrecito, él se siente bien, él se siente bien. Oye, ¿y qué pasó contigo? Volviendo un poquito a ese duelo doble. Ah, pues que yo quise ser la supermujer. Pues me sentía la niña súper Ujú, y que todo lo aguantaba y que tenía que estar ahí y lacerándome. ujú. Porque yo lloraba en el baño y que no me vieran, porque ahí iban a sufrir de que, pues, me vieran llorar. O sea que encima de vivir tu propia pérdida, ¿no? Tratabas de ser esta fortaleza para acompañar tanto a tu esposo como a tu hija en sus procesos, ¿no? Y te alejaste un poco de tu necesidad, ¿no? No, me alejé completamente, Te olvidaste porque de ti. me olvidé de mí misma y ya no vivía. Yo, ¿Cuánto tiempo estuviste así? uy, fueron años, porque te digo que al principio fue negar. Ujú. Negar el que ya no iba a ver a mi hijo. Soñaba en que iba yo a despertar y lo iba yo a ver en la sala sentado o en su recámara y cosas así. Pero poco a poco me voy dando cuenta que eso no es Eso no va a cierto. pasar. Entonces, ¿qué me pasó? Yo no me fui contra mi marido o contra mi hija, me fui contra Dios. Claro. Y le dije: "¿Y por qué? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Yo qué hice para que me quitaras un hijo tan hermoso? Yo he sido buena madre. Entonces, ¿por qué?". Con el transcurso del tiempo, fui con varios padres, llegué a ir con el arzobispo Rosendo Huescas, que qué decepción. Estamos en radio y Sí. disculpa, pero No, no, sí, está qué bien. decepción, porque ¿sabes qué me dijo? Es que tienes que seguir tu vida y olvídate de lo que has sufrido. O sea, me atendió, creo que fueron como 10 minutos y creyó que con decirme, tú tienes que seguir tu vida y sí has sido fuerte y sigue siéndolo.
cuando yo lo que necesitaba era algo de Un trato que humano. sí, y lo que sentí fue como si fuera yo una cita de comercio, o qué Sí, cosa. sí, 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 sí. Y vaya, yo dije: "No, es que esto está". Más ya me enojé con la iglesia y con Dios y con toda su No, comarca. no, haz de cuenta que con porque ya después, poco a poco, hubo un padre que me ayudó mucho, y platicaba yo con él y todo, y ya me fui reconciliando con Dios. ¿Pero cuántos años pasaron? Ay, yo creo que como 10. 10 años atrapada en el sufrimiento, en el enojo, en la negación, en la soledad, además, porque es un camino muy solitario, ¿no? Mira que cuando yo empecé a ir con terapia con puedo decir, ¿no? Puedes decir lo que tú Antonio quieras. Chena, que es una lindura de Un persona, beso a Toñito, mi colega. sí, porque me ayudó muchísimo, y cuando yo empecé a ir a terapia con él, y le dije: "Es que yo soy bien débil", esas fueron mis palabras, "soy bien débil". ¿Por qué? Porque lo que al principio tuve de fortaleza y todo, ya me había yo decaído y empecé a tomar junto con mi marido. Al principio fueron unas noches en que no conciliaba yo el sueño. Entonces, mi marido, pues, es alcohólico, y entonces agarró y me daba la cubita para que puedas dormir. Yo la aceptaba y se lo agradecía, y me empezó a ayudar muchísimo. Cuando yo fui con Antonio es porque yo ya era alcohólica. O sea, para mí fue una salida fácil, rápida, Una tabla de salvación. pero no, es perdición completa, porque ninguna copa, ninguna droga, nada te va a quitar un dolor como una pérdida tan grande. ¿Te hace olvidar un poco? ¿Te No, nada más se te hace adormece al momento. te adormece momentáneamente? Pero digo, despiertas y es peor, porque no nada Claro, más es una cruda de alcohol, sí. sino es una cruda de, de hasta moral, psicológica, porque te empiezas a hacer un Te montón de empiezas a cosas y culpar, se si empieza a no, sumar y a sumar y a sumar componentes a este dolor, a esta confusión, a todo esto que está pasando, que dices: "Dios mío, ¿por dónde?". Y entonces otra copita para para paliar esa tranquilizar ansiedad, esos y pensamientos. sale peor, sale Como peor. gremlins, ¿no? Como si el alcohol fuera echarle cubetadas de agua a estos gremlins que se multiplican ahí en tu mundo, ¿no? En donde estás atrapada, estás atrapada. Todo esto antes de pedir ayuda de una manera formal. Sí, ¿Cuánto y tiempo estuviste sosteniéndote o medianamente sosteniéndote del alcohol? fueron años, También fueron como años. 3, 4 años. Y que sí, buscaba ayuda, busqué ayuda con Alcohólicos Anónimos, no me agradaba ir con ellos porque luego son tan groseros, es tan grotesco el ambiente que creen que por decir un montón de groserías y eso, se van a sacar su dolor o su enojo, su frustración o lo que sientan. Ujú, A mí no me agradaba, porque yo no soy así. claro. Mi forma de hablar nunca ha sido con groserías, que te voy a decir una cosa, que yo alcoholizada llegué a lastimar mucho a mi marido y llegué a decirle muchas leperadas. ¿Por qué? Porque en mis 5 sentidos No podías. no podía, pero con el alcohol sí. Y era cuando sacaba mi frustración, mi enojo, mi dolor. Hasta que fui con Antonio Chena, fue que yo pude entender eso. Te digo que al principio con Antonio yo decía: "Es que soy bien débil", y yo fui por la ayuda a que me ayudara con el alcohol. Y, ¿y sabes cuáles fueron sus primeras palabras? Me acuerdo. Ay, Antonio,
Si no fueras fuerte, no estarías acá. Eres más fuerte de lo que te imaginas porque estás acá y estás pidiendo ayuda. No te Eso es estás verdad. dejando. El mayor acto de valentía, yo creo, es aceptar que no podemos solos y tener la humildad de poder de pedir ayuda a los demás. Al principio, ¿qué me pasó? ¿Por qué mi papá me dijo que qué fuerte era? Porque te digo que me sentía la mujer maravilla y que yo iba a poder y que iba a ayudar a mi marido y a mi hija y que este, quería yo cargar con todo eso este, en mis hombros. Y no es posible. Necesitas sacarlo, llorar. Y si tienes que llorar delante de las personas que puedes hacer sufrir, hazlo. No, no hay que limitarse. ¿Por qué? Porque es una forma de sacar el duelo. Es Claro. la única manera. Pero lo entendí cuando ya había pasado un montón de cosas. Muchos atendiste por el camino difícil, por el camino largo, ¿no? Pero bueno, cada quien al final, en todos los caminos hay sabiduría, hay caminos más cortos, hay caminos más largos para elaborar el duelo. El dolor es algo que no acaba nunca, ¿no? El dolor de romper con un lazo tan íntimo como es un hijo no cambia, no termina nunca, pero se va transformando con el tiempo, lo vas integrando de nuevas formas, vas. Mira, yo siento que el amor de un hijo es lo más grande que cualquier otro. ¿Por qué? Después de que murió mi hijo, que ha sido lo más doloroso para mí, muere mi papá, muere mi mamá, muere mi suegra, Gilla, que Mm, para mí se convirtió en una amiga. ujú. Y y también me dolió muchísimo. Y han muerto otras personas, pero yo ya lo veo, la muerte, como un camino que todos tenemos que llegar. Y ya no es tan doloroso como fue para mí el perder a mi hijo y que yo no veía un camino a seguir. Es más, yo ni siquiera me imaginaba que iba yo a pasar 24 años sin él. Fue tu primer pérdida existencial, tu primer pérdida, no, porque no habías perdido a tu mamá, no habías perdido a tu papá, eras muy joven. Y fue la primer pérdida que tocó las fibras de tu ser, ¿no? Fue Había yo sufrido, por ejemplo, la pérdida de un amigo que murió de un accidente, pero pues al fin y al cabo dices un amigo y lo superé luego, luego y pues no había ningún problema, pero cuando pierdo a mi hijo, ay, cómo recuerdo. Eh, Me entero y te digo que para mí, yo decía, es un sueño, pero yo llegué a la casa y para decírselo a mi hija, en ese momento me tiré al suelo y yo dije, acá acaba mi vida, acá acaba, sin pensar en que, pues mi hija estaba viva y que ella me necesitaba. Y en ese proceso que yo tuve de que estaba enojada con Dios, me olvidé de mi hija. Mi hija también ha tenido mucho dolor porque yo me enfrasqué en mi dolor, en el ver en el dolor de mi marido, pero poco en el de mi hija, porque mi hija, pues al fin, jovencita, ella subía, bajaba, hacía y todo, pues siguió estudiando y todo. Y fue tremendísimo, y ella se sintió sola. Ya después lo pudimos platicar y me lo dijo. Es que para mí perdí a mi hermano y al mismo tiempo nos estaba perdiendo a los papás. Y eso es lo más que cuando yo me enteré de sus sentimientos, es bien doloroso porque dices, ¿cómo
enfrasqué en un dolor y mi hija estaba ahí viva y ¿por qué no la ayudé como debía de haber sido? Claro, no, pero bueno, tocar la culpa, eh, cuando trabajas, ¿no? Esto, cuando estás tocando la culpa, es también un poco darte cuenta que no podías estar de otra forma. Fíjate que, No que podías. Si hubieras podido estar de otra manera, seguramente lo hubieras hecho. No sí, podemos juzgarnos a toro pasado por algo que, algo que hoy es claro. Cuando ya pasó la tormenta, volteamos a ver, ay, cómo no me corrí para allá, cómo no le hice, cómo no le cerré, cómo no. No, pues a toro pasado se trataba de sobrevivir a esa asfixia, ¿no? Sobrevivir a esa catarsis, a esa tormenta, a ese tornado, y no puedes estar para los otros. pues no estaba ni para Dios, Leti. Te digo que estaba yo peleada con él. Cuando yo empecé a platicar con un padre español, Antonio, que cuando empecé yo a platicar con él y le decía cómo era mi sentir, el coraje y todo, y él me empezó a entender y me decía, es que se vale que estés enojada con Dios. Saca todo tu enojo, tu frustración, haz cosas. Empecé a querer ayudar hasta jóvenes y fui a unos lugares donde van chicos con drogas o sea, problemas de drogadicción y alcoholismo y pero luego me di cuenta que yo me tenía que ayudar primero a mí misma, Todo te estaba mostrando que tú te tenías que rescatar a ti. a mí misma. ¿Cuándo fue en todo este proceso que tú te volteaste a ver a ti misma por primera vez con total claridad? De decir, Cuando fui ¡ah! con Antonio, cuando fui con el psicoanalista, porque él fue el que, te digo, me enseñó a que me viera con otros ojos, Ujú, que me viera que era yo valiente, ujú. porque vivía el día a día, simplemente con que me levantara y viera que necesitan otras personas, o sea, que Tú al viven final, conmigo. Y yo siempre me veía al final. Y Antonio fue el que me empezó a enseñar que no, que yo valgo por mí misma, yo me tengo que abrazar, querer, y empecé me enseño hasta a respirar, porque, vaya, respiraba porque tenía que hacerlo, instintivamente, instintivamente, sin pero conciencia. que luego me enseñó, no, es que hasta dormir, nunca quise tomar pastillas para dormir, porque decía, si de por sí el problema con el alcohol y métete droga, no inventes. Entonces, le decía yo, no, Antonio, es que yo no quiero llegar a eso, sí, por eso tuve lo Dime. del alcoholismo, por querer dormir, y para mí era un paliativo, y yo dije, no, 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 no. Vaya, ahora sí, bendito Dios que me mandó algo de inteligencia en ese momento. Y no quise tomar medicamentos de ninguna clase, ni siquiera de hierbitas. Y entonces con Antonio aprendí a la respiración, ejercicios de respiración, y me enseñó varios, Ujú. hasta posiciones y eso para que puedas respirar y todo. Y ahorita hasta me está ayudando porque de un accidente que tuve, tengo un problemilla todavía en el pulmón. Y entonces, gracias a la respiración, me he quitado ese problemilla. ¿Y cómo me siento ahora? No me lo has preguntado, pero No, 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 por favor. eh, me siento orgullosa de mí misma, porque a pesar de todo lo que he vivido y todo, no me da vergüenza, ¿eh? Ujú. No me da nada de ¿En algún vergüenza. momento te dio vergüenza algo? Sí, y no quería que nadie me conociera. Vaya, una de las cosas que más coraje me da es cuando veo, por ejemplo, a mi marido y que le dicen, ay, pobrecito, y se pone a llorar y todo, y él está
es feliz que le digan eso. A mí si me quieres insultar, dime pobrecita. Vaya, para mí es insulto. Como cada quien vive su proceso de diferente lugar, ¿no? Desde su historia personal, desde su propio universo, cada quien lo Sí, experimenta diferente. porque es ahorita precisamente lo que yo vengo analizando, estudiando. Desde joven yo siempre dije que cuando fuera vieja, Ujú. lo peor que me podía pasar es volverme amargada. Ujú. Y sí tuve etapas de amargura. Pues Ujú. cuando estaba enojada con Dios, para mí era amargura lo que yo viví. Cuando me reconcilié con Dios, fui solita a una iglesia, y sin misa, nada. Me fui a la iglesia y yo dije, me puse a platicar con él y fue que le dije, si tú quieres que siga viva, tenemos que ser amigos. Sí, porque yo Aquí ya no vengo con la puedo, cola entre las patas. porque yo ya sola no puedo. Y y me reconcilié con Dios. No necesito ir a una iglesia, no Ujú. necesito ir a misa, Sin estatutos religiosos fue nada. un Dios, una conexión espiritual con algo más grande. Y ahora lo hago todos los días, que mi conexión con Dios, pero ya no es como me lo enseñó la religión, Ajá. sino es algo muy, muy personal que yo platico con Él y yo le puedo decir lo que sienta, lo que quiero, lo que necesito y creo que me llevo muy bien con Él. ¿Y te ha escuchado? Sí, sí, y sobre todo últimamente. ¿Y te ha puesto en el camino lo que pides? Sí, claro que sí, porque ha habido ocasiones en que a veces no sé ni qué hacer o me siento pues indecisa, que, que, ¿qué voy a hacer con esto? Cualquier problema o que me esté yendo mal económicamente y eso, y le pido ayuda, ilumíname, este, yo quiero trabajar, yo quiero echarle las ganas, entonces por favor, échame la mano. Y sí, sí me he escuchado, claro que sí. He tenido sueños extraordinarios, extraordinarios. A ver, compártenos un poquito de eso. Hoy, el más fuerte que he tenido es un sueño que tuve con Gilla, Ujú. mi suegra, este, que yo llegaba a un lugar extraordinario. Era como, ay, ¿cómo le puedo decir? No era iglesia, no, era como una cúpula gigantesca. Y yo entré a ese lugar y a la primera persona que vi ahí fue a Gilla, mi suegra. Y estaba sentada en una banca y la veo, voy a saludarla y me sonríe y no me abrazó ni me dio beso, porque sí nos saludábamos de beso y todo, pero en ese momento ella no me saludó así, sino que me agarró y me dio una bolsa. Y yo me quedé, pues no necesito ninguna bolsa, pero me la dio. Y de ahí me dijo, tú tienes que pasar al siguiente lugar, era como una sala, una cosa así. Y pasé, ahí voy con mi bolsita. Ahí le di. Me encontré un lugar hermosísimo con ángeles cantando. Estuve ahí sentada escuchando música celestial hermosa y todo, pero un montón de tiempo, según en mi sueño. Y de ahí pasé a otra sala, porque se supone que había muchas salas, pero yo quería conocerlas. Y voy a otra sala y me encuentro en donde había una
fila enorme, enorme, enorme en que pasaban a confesarse. Yo no quise hacerlo porque yo dije, no estoy preparada. Entonces no me formé en la fila. Seguí a la siguiente sala y ahí me encontré con unas mesas de cristal y que había un chorro de cosas que yo tenía que escoger algo que quisiera de esas mesas. Y lo que escogí fue un florero que tenía una flor blanca y una campanita. No sé por qué, yo tengo, no sé, fascinación por las campanas. ¿Por qué? No lo sé. Nunca lo he investigado, pero me las encontré. Y eso fue lo que agarré. Sigo caminando, voy a otra sala y que me encuentro con una persona toda vestida de blanco, con capucha blanca, no se le veía la cara. Y ahí me dijeron que podía yo escoger lo que quisiera que había en la mesa. Y yo decía, pues no hay nada, ¿qué voy a escoger? Entonces lo que hice fue poner la flor blanca que llevaba, por lo que había yo escogido, y mi campanita. Y la puse en la mesa, en lugar de agarrar algo, que no había nada, pero lo puse yo. Y en el momento en que quiero platicar con la persona que tenía la capucha y todo, le dije, ¿quién eres? ¿Por qué estoy acá? Y no me contestó absolutamente nada. Agarró la flor, le di un beso y me la regresó. Y ahí desperté. Nunca supe quién había sido, pero luego no pude dormir cuando desperté esa vez, no pude dormir ya esa noche ni la siguiente noche, porque yo quería interpretar mi sueño. Y para mí nunca he investigado de las personas que saben de los sueños y eso, nunca he investigado. Pero para mí, para mi interpretación, es que mi suegra Gilla, esa bolsita que me dio, eran rezos o cosas bonitas que me daba. Porque te digo que yo me convertí en su amiga y murió con cáncer, sufriendo, y y en su agonía, no sé, yo sentía que ya no era suegra nuera, sino era una relación de amigas, de De ser humano a comprendernos. ser humano. Exactamente. Entonces, cuando yo tengo ese sueño, mi primera interpretación con esa bolsita fue de que me mandaba cosas. Y fue cuando empecé yo a decir, no, y algo de eso también me ayudó para reconciliarme con Dios. Mira, qué bueno. Al final del sueño, cuando yo despierto y que no supe quién era esa persona con capucha, en mi interpretación, lloré, 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 lloré. Y yo dije, es Dios. Ujú. Quiere que me reconcilie con él. Y por eso esa flor que yo había puesto en esa mesa, luego me la regresó. Ujú. Perdóname y te perdono y aquí ya, aquí muere. Y, Nada te y debo, nada me debes. pues yo dije, híjole, eh, es duro, es duro Claro, es un proceso pelearse duro. con Dios, híjole. Claro. Oye, a ver, platícame algo. ¿Pasaste periodos de temor de perder a alguien más en tu vida? La paranoia esta de no, si pasa y si te puedes morir y si esto y no con tu hija, con otras Fíjate personas. que con mi hija no he sentido que la pueda perder. He sentido dolor
de pensar de que en su momento no supe ayudarla para por lo menos aminorar su dolor de haber perdido un hermano, su único hermano. ¿Todavía tienes culpa? Sí, sí, no he podido quitarme la culpa, no he podido. O sea, referente a mi hija. En el caso de mi marido, ay sí, no hay Ya lo culpa. trabajaste. Ya lo trabajé. ¿Por qué? Porque, es la vida que él ha querido, es la Ujú. decisión que él ha tomado. Y precisamente trabajando con Antonio, él me hizo entender, lo que yo haga, tengo que tener mi responsabilidad yo. Pero lo que haga otra persona no es mi responsabilidad. Que cada quien agarre la responsabilidad que le corresponde. Oye, a ver, voy a hacer esta pregunta y si está bien para ti responder. Tengo esta sensación porque me ha pasado en mis pérdidas. O esta teoría de que cuando los niños llegan traen su torta bajo el brazo. Siempre que nace un niño trae su torta bajo el brazo, es como augurio de que algo bueno va a pasar, siempre es una bendición, siempre es una alegría. Y cuando alguien muere, cuando alguien se va, también deja una torta, también deja un algo que a partir de esa crisis, de esa pérdida, de esa separación, algo empiezas a nutrirte, algo se abre de lo cual comienzas a nutrirte, que probablemente no tiene que ver específicamente con eso que se pierde, con ese que se va, sino para ti, ¿no? Para la vida, para ir degustando eso que te deja. Lo que pasa, yo siento que venimos al mundo a aprender. Ujú, Y venimos a aprender desde que nacemos. claro, Cuando pierdes un hijo, como, vaya, yo lo perdí en un trágico accidente, porque no fue por enfermedad, fue súbito. fue un trancazo. Por eso yo creo que también al principio yo sentía, es que es un sueño, yo voy a despertar y todo va a estar como antes y no hay problema. Pero lo que aprendí después de estar enojada con Dios y reconciliarme con Dios, lo que aprendí fue que, ¿por qué no te va a pasar a ti? Si eres un ser humano, Claro, estás vivo, tienes que aprender todo. A lo mejor hay personas que tienen vidas padrísimas, que no necesitan el sentir estos sufrimientos como para darte cuenta que, que de eso aprendes. claro. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad, a mí me platican de alguien y ya no estoy tan a la expectativa así como para juzgar, Claro. sino al contrario. Aprendiste a no juzgar, aprendiste a mirarte a ti, aprendiste a trabajar un poquito esa codependencia con tu esposo, aprendiste a mirar a tu hija, ¿no? A darte cuenta que también ahí estaba. Y también, bueno, sería bueno que reflexionaras acerca de que no te puedes juzgar ni te puedes culpar por no haber podido haber hecho algo, ¿no? Porque no es que te hubieras olvidado o que hay, elegiste no hacer algo pudiendo hacerlo, ¿no? Simplemente es tener esta autocompasión de saber y sentir que no había posibilidad alguna de que tú pudieras estar al servicio de tu hija cuando estabas atravesando tu propia oscuridad, ¿no? Porque de pronto entras en un túnel de total oscuridad, dolor, pensamientos desorganizados, confusión y tanto sufrimiento del cual de pronto no encuentras salida alguna y es una montaña rusa de emociones, de sensaciones. Estás elaborando todo eso en tu organismo, porque orgánicamente eso sucede, ¿no? Como si cada célula de tu cuerpo llevara esa información desacomodada y la llevaras a cada rincón de tu ser. Y una persona cuando no está bien, cuando no está estable, cuando no está sostenida, no puede ponerse al servicio de los otros. ¿No? Y lo tiene uno que aprender. Yo siento que cuando vivía mi hijo,
yo me sentía eh, una mujer muy fuerte, muy trabajadora, muy feliz, porque aunque mi marido siempre ha sido machista, pero era feliz. Con todo y su machismo, yo lo aceptaba y era feliz. Y lo tengo que decir, pero muere mi hijo y viene todo un desorden de vida. Entonces, aprende a vivir con eso. Claro, Entonces, yo tuve que vivir como pude, a empujones y como pude. claro. Por eso yo nombro tanto el que me enojé con Dios, porque yo decía, Es que si tú no me hubieras quitado a mi hijo, Como si fuera tuyo realmente, ¿no? sí, pero tuve que aprender que los hijos son prestados, los hijos los tienes por amor, Claro. pero ellos tienen que vivir su propia vida y Y tienen su que propio hacer, proceso, ¿no? En el caso de tu hija, elaborar su propio proceso, ¿no? Y salir o aprender desde una actitud eh, frente a la vida, queriendo salir adelante, lidiar con todo eso que ella percibió y que ella interpretó en su momento, ¿no? Esta soledad con la que vivió su duelo, porque no había en ese momento papás emocionalmente disponibles para no, poderla acompañar, pero sobrevivió a eso. claro, se hizo más Sobrevivió fuerte. a eso, lo que no te mata te hace más fuerte, y finalmente todas las vidas en algún momento son tocadas por la adversidad. Y yo te pregunto, para intentando un poco paliar esa culpa de la cual seguramente vas a tener que trabajar más adelante, ¿alguien detuvo su universo para atenderte a ti? No, no hubo nadie. Nadie. Y asimismo, el duelo es un proceso individual. Pero lo entiendes cuando aceptas que estás en un proceso, en el aprendizaje, a desprenderte, que nada es verdaderamente tuyo, que todos, así como nacemos, vamos a morir y nos vamos Ujú. a ir solos. Y eso va liberando tensión, Sí, cómo no, vas liberando. ¿Has vuelto a ser feliz después de eso? cómo no. Ahorita me puedes preguntar que si soy feliz, claro que sí. Ayer estuve bailando. Qué Sí, bueno. porque, he aprendido. Te diste permiso después de mucho tiempo a volver a ser feliz. Claro que sí. Y disfruto a mis nietos, a veces hasta el ver pelea entre ellos, que uno tiene 15 y el otro 10, hasta las disfruto, Claro, porque yo digo: "Ay, es vida, claro, es vida", y todos tenemos eso. claro. ¿En algún momento pensaste a lo largo de tu proceso que podías ser desleal siendo feliz a ese dolor? Sí, precisamente antes de aprender a entender que, por ejemplo, mi marido escogió una vida. O sea, a partir de la muerte de mi hijo, él escogió cómo vivirla. Tengo que aceptarla y respetarla. Y yo antes no. Yo decía, no, es que tiene que cambiar y tiene que ser Y feliz y pudiste que ser un nos... poco más empática con su proceso a partir de que tú viste tus propias dificultades, volteándote a ver a ti y Sí, siendo comprensiva contigo, ¿no? Y con tu propio proceso. sí, y fue precisamente cuando acepté que todos tenemos un camino que escoger. ¿Tú Pero crees que se escoge el camino? sí, sí, porque siempre va a haber dificultades en la vida, pero depende de tu actitud, es el camino que escoges. Si Ok. quieres ver las cosas positivas, negativas, o si quieres tomarlo como lección, o Pedir si... ayuda o no, Ajá, tomarlo como aprendizaje o como castigo, ¿no?
cada quien le va dando un significado, una interpretación y pues resultante de eso, pues tu estilo de vida, ¿no? Exactamente, porque hay ocasiones en que eh, las personas tienen dificultades, o tenemos, porque todos tenemos dificultades, y puede ser que, por ejemplo, para mí algo no sea tan difícil de aceptar, de entender, de Ujú. llevar a cabo, como para otros. Claro, cada quien. Cada Respetar quien los tiene tiempos de que cada quien y las formas. es lo que más he aprendido en la vida, a respetar a cada quien. Ay, es respetable la Sin vida que juicio. cada quien quiera. Y O pueda, ¿no? De pronto. sí, porque, muchas veces cuando no tiene uno la ayuda, Ujú. aunque A veces no quieras, tuviste recursos en toda tu vida, ¿no? No tuviste de dónde echar mano para poder sostenerte. A veces no desarrollaste la parte del juicio como para poder determinar qué cosa es adecuada, qué es inadecuada, qué es conveniente, qué es inconveniente, qué es bueno o qué es malo, ¿no? Y vivimos una vida larga tratando de sobrevivir al día a día, sin esta simplemente te voy conciencia. a decir algo. Hubo un tiempo que yo fui a la casa de la mujer Ujú. para que me ayudaran psicológicamente. Vaya, para mí yo dije: "Es que algo me tiene que ayudar". Yo estaba desesperada y, sinceramente, nuestro país está tan pobre en ese aspecto. Vaya, la mujer no nos ayudan, no nos ayuda. Me da coraje, pero es la verdad. Pues sí, vivimos en una realidad global difícil también, a la que también hay que sobrevivir, ¿no? No solo a las circunstancias individuales, sino a las circunstancias generales, ¿no? Familiares, sociales, mundiales. Entonces, bueno, pues todo eso nos toca y nos atraviesa y entra y tenemos que acomodarlo y sobrevivir un día y otro día y bueno, con actitud. Pero, por otro lado, yo lo tomé como un proceso de aprendizaje Ujú. a que las mujeres debemos ser fuertes y tenemos que tener fortaleza, amor propio, querernos. Muchas veces dice uno: "Ay, es que en mi caso, el primer lugar son mis hijos". Ujú. No es cierto, tienes que ser tú. ¿Cómo vas a dar amor si no te amas? Claro. Yo hubo un tiempo que, ay, vaya, no me arreglaba, vaya, hasta flojera me daba bañarme y todo. Sabía que estaba en una depresión, Claro. pero, este, Esa indiferencia por atenderte, ¿no? Ese pero dejarte atender. es falta de amor propio. Claro. Y si no me hacía caso mi marido, yo decía: "Ay, pues, ¿yo para qué lo quiero? Que hacerme caso yo". Y Ujú. pues no, tienes que aprender que primero eres tú. Pues qué bonito proceso y qué bonito testimonio de transformación, de cómo hubo un giro, de cómo te volteaste a ver, de cómo le diste un sentido a tu vida, de cómo has resignificado tu pérdida, de cómo has integrado y has nutrido tu relación también con tu hija, de cómo has respetado la relación con tu pareja. Ha sido todo un camino. Y ahora que se nos está acabando el tiempo, me gustaría, eh, ¿qué te hubiera gustado escuchar en un momento de catarsis que hoy tú pudieras compartir para que alguien más nos escuche del otro lado? ¿Qué sería ese mensaje que en medio de esa oscuridad a ti te hubiera gustado escuchar para que hoy podamos mandar el mensaje y quizá en algún punto llegue a oídos de alguien que lo necesite? Por ejemplo, cuando yo fui con Rosendo Huescas, yo iba con una ilusión gigantesca de escuchar palabras, no sé, es, co- Consuelo. alivio, consuelo, no sé. Se me hizo una persona y que me perdone, pero tan grotesca. Leti, creo que las palabras más hermosas que, que pude yo no escuchar,
sino que tuve, fue en ese sueño, cuando esa persona con capucha me regresó esa flor con un beso. Es que no esperemos que nos digan, todo va a estar bien, sigue adelante, vive tu vida, sé feliz y eso. No, eso como que en el fondo todos lo sabemos, Ujú, pero en muchas ocasiones tenemos pequeños detalles que te pueden llegar de cualquier persona. ujú. Hubo una persona que yo me encontré en un camión, un viejito, que me dijo, es que por eso estamos el mundo así como estamos. Y yo me quedé, ¿por qué me está diciendo esas palabras? Y fue un viejito. Y cuando volteé a verlo, este, se me hizo una persona con una paz gigantesca en el rostro que yo dije, ay, este es un ángel. Ujú. Y muchas veces queremos ver, Queremos las grandes cosas, ¿no? Y a veces hay que tener como atención en estos pequeños gestos de identificar que Dios se manifiesta a través de estas pequeñas manifestaciones, a ¿no? veces hasta Dios, puede. valga la redundancia. Y hay ocasiones en que puede ser hasta un sueño. Claro, por supuesto, sí, sí. Sigue siendo tu mente, sigue siendo tu universo. Todo está contenido ahí. Sí. Ay, Carmen, pues bueno, me quedo súper agradecida, muy conmovida con tu historia. Me toca muy de cerca. Eh, es un proceso que yo también elaboro de alguna forma. Y te agradezco infinitamente tu valentía, tu confianza de aceptar, darnos tu testimonio y compartir un poquito de tu mundo para que alguien más lo escuche y logre ver una lucecita o un gran faro en su camino. Yo lo único que me gustaría, ahora sí que Decir para de, cerrar. ajá, que cualquier mujer que pierda un hijo, no lo pierde. No lo pierde del todo porque siempre cuando está en tu corazón, ahí está. Tienes que atesorar esos momentos que viviste con esa persona y es lo bonito y que te tiene que quedar ahí. Y la esperanza de que algún día lo vas a volver a ver. ¿Cuándo? No sabes. Pero mientras estés en la tierra, tienes que ser feliz. No hay otra. Qué bonito. Mientras la vida esté viva, hay que aprovechar y seguir aprendiendo y seguir adelante porque finalmente nos vamos a volver a encontrar en algún lugar. Claro, Pues claro que sí. gracias, Carmen. Gracias a ti, Leti, por Muy, invitarme. gracias y nos vemos para la próxima. Esto es Pupa Mental, transformando con amor. Gracias.